Sean bienvenidos a este masterclass de reemplazos articulares de la cadera. Vamos a revisar hoy cuáles son los mitos y las realidades del reemplazo total de cadera. Me acompaña hoy el doctor Daniel Monsalvo. Entonces, la artrosis de cadera es un tipo de artritis degenerativa que usualmente sucede en pacientes mayores de 50 años, pero que en algunos casos se puede presentar en población más joven. La artrosis de cadera consiste en la pérdida gradual del cartílago articular que recubre la superficie de las articulaciones, en este caso específico que recubre la superficie de la cabeza del fémur y del acetábulo. La prevalencia de esta enfermedad en los pacientes que tienen síntomas en mayores de 45 años alcanza hasta el 9.2% y el riesgo a lo largo de la vida depende de si uno es mujer o si es hombre, siendo mayor en las mujeres hasta en un 28.6% y un 18.5% en los hombres, de forma que es más frecuente en las mujeres a lo largo de la vida. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden desencadenar una artrosis de la cadera? Existen dos tipos de factores de riesgos, unos que son sistémicos y otros que son locales. Cuando hablamos de los factores sistémicos, hablamos primero de la edad. A mayor edad, mayor riesgo de que haya una artrosis de la cadera. Se sabe que la población mayor de los 50 años tiene un mayor riesgo de tener artrosis de la cadera, mientras que las poblaciones más jóvenes están obviamente en menor riesgo. Luego, si hablamos de la etnicidad, sabemos que hay algunos grupos de personas que tienen más riesgo de tener esta enfermedad. Sobre todo en Estados Unidos, de donde están la mayoría de los reportes, vemos que los afroamericanos tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad que las personas caucásicas, que podrían parecerse un poco más a nuestra población. En cuanto al género, como ya lo había mencionado previamente, hay un aspecto hormonal que protege a las mujeres antes de la menopausia. Sin embargo, después de la menopausia, por la pérdida de la protección de los estrógenos, las mujeres se ven más afectadas por esta enfermedad. En cuanto a los factores nutricionales, se cree que podría haber un efecto protector de los antioxidantes, pero esto realmente no está estudiado. Se cree que hay un componente nutricional que podría ser parte de la etiología de esta enfermedad, pero realmente no hay ningún estudio que realmente lo compruebe. Y en cuanto a los factores genéticos, también existen algunos estudios en gemelos en los que hay una asociación en el riesgo y los hallazgos que hay en las radiografías, de forma que sí puede tener un componente hereditario o genético. Luego entonces tenemos los factores locales. Los factores de riesgos locales se refiere a todos esos factores que pueden alterar las cargas normales de la cadera y afectar su forma de funcionar, es decir, que alteran su biomecánica. Uno de ellos es el mal alineamiento, es decir, tener un mal alineamiento en la extremidad podría poner en riesgo a una persona para tener artrosis de la cadera. Otro factor de riesgo local y que podría ser modificable, porque todos estos factores locales son los que podemos modificar, mientras que los sistémicos no los podemos modificar, es la obesidad. Sabemos que hay un riesgo de tener artrosis con obesidad, con índices de masas corporales entre 25 y 29.9, este riesgo aumenta 7 veces más. Entonces, el aumento de peso definitivamente sí puede ser un factor de riesgo local para contraer la enfermedad. Otro factor de riesgo local y que puede ser modificable son las anomalías anatómicas. Y con esto me refiero específicamente a las enfermedades que pueden ocurrir durante la infancia o la adolescencia que alteran la anatomía de la cadera y como consecuencia en la adultez mayor producen una artrosis de la cadera. Algunos de estos ejemplos son la displasia del desarrollo de la cadera no tratada en la infancia, enfermedades como la enfermedad de Pertes en la infancia o los deslizamientos capitales femorales de los niños. Otro factor local que podría aumentar el riesgo de tener artrosis en la adultez son los traumas. Los pacientes que tuvieron traumas en su adolescencia o incluso cuando son adultos pueden tener un riesgo aumentado de tener artrosis postraumática. ¿Qué es entonces un reemplazo total de la cadera? El reemplazo total de la cadera es la sustitución de la articulación por un implante que es capaz de recrear la función de esta articulación. Es decir, se pone un componente protésico, llamamos una prótesis, que va a sustituir a ese hueso y ese cartílago que se ha deteriorado.
Existen diferentes combinaciones de materiales de los cuales están hechas estas prótesis que sustituyen la articulación, y son estos tres componentes: metales, polímeros y cerámicas. Hay cuatro tipos de superficies entonces. Tenemos superficies que pueden ser de metal polietileno, metal, cerámica o cerámica polietileno. El tipo de superficie que vamos a usar en los pacientes depende de varias variables. Una de ellas son los costos, otra la edad y el nivel de actividad. En los pacientes más jóvenes preferimos usar componentes de cerámica, mientras que en los pacientes de mayor edad preferimos usar componentes de metal con polietileno. Hoy por hoy, poco se usan los componentes de metal que aparecieron en los años 50, pero debido a sus complicaciones como el aflojamiento, el desgaste y la liberación de partículas que hacía que estos pacientes rápidamente requirieran de una nueva intervención, han venido en desuso y actualmente solo se usan en un 1% de la población. Vemos aquí entonces en este esquema que es un reemplazo total de cadera y vemos los tres componentes que les estaba mencionando. El componente plástico es el que podemos ver en la mitad, que usualmente es un polímero, y los otros dos componentes son los componentes que pueden ser metálicos o de cerámica. El componente de la parte superior es el que reviste la parte del acetábulo que está en la pelvis, y el componente inferior es el vástago, que es el que se introduce dentro del fémur. Las aleaciones más usadas hoy en día de metales, esto es una pregunta muy frecuente de los pacientes, ¿de qué están hechos estos reemplazos? Son aleaciones de varios tipos de metales. Hay aleaciones de titanio, hay otras aleaciones que son de cromo, cobalto y molibdeno. También puede haber prótesis que son completamente hechas de acero inoxidable, y luego vienen materiales un poco más modernos, que son las cerámicas, como la alúmina, el circonio o el circonio reforzado de alúmina. Los polímeros corresponden a la parte plástica de la prótesis, son polímeros que son altamente entrecruzados. Otra pregunta frecuente que queremos responder aquí es: ¿cuál es la duración del reemplazo articular de cadera? Tenemos que saber que hay un aumento importante en la expectativa de vida, sobre todo, pues estos datos son tomados de Estados Unidos. Se sabe que cada vez la población es más longeva. Eso hace que la sobrevida de nuestras prótesis sea más relevante. Cada vez se hacen prótesis que duran mucho más tiempo para que los pacientes no requieran de ningún recambio. Como usualmente estos pacientes se operan a una edad a la que probablemente estén cerca a los 10 o 15 años de fallecer, usualmente no necesitan ningún otro tipo de cirugía. Pero en los pacientes jóvenes se espera que estas prótesis duren por lo menos unos 25 años. Todo paciente que tiene un reemplazo estará en riesgo de una revisión, es decir, de una segunda cirugía. Y las principales causas de estas segundas cirugías son la infección, el desgaste de la prótesis, el aflojamiento de la prótesis, que esta prótesis se luxe, es decir, que salga de su lugar, que haya un dolor persistente o que el paciente presente una fractura en el fémur o alrededor de la prótesis. Si vemos aquí, existen series de casos en los que se reportan con seguimientos de 15 hasta 40 años cuál es la sobrevida de estas prótesis. Aquí vemos una serie de casos publicada en el 2019 en la que incluyeron 13.200 prótesis, en las que encontraron que a 15 años el 85.7% de los pacientes tenían una sobrevida de la prótesis, es decir, solo un 4.3% de los pacientes a los 15 años requirieron de una segunda cirugía para hacer un cambio de esa prótesis. A 20 años tenemos una sobrevida del 78.8% y a 25 años un 77.6%. Es decir, que la probabilidad de que nuestra prótesis dure 25 años es muy alta, de forma que ese mito de que las prótesis solo duran 10 años es un mito que aquí lo estamos desmintiendo. Luego, si miramos los reportes de los registros de artroplastia, para nosotros los cirujanos son muy importantes estos registros, porque estos son los registros que hacen algunos países en donde se colocan todas las bases de datos de los pacientes operados con reemplazos, y son bases de datos con muchos reemplazos en los que podríamos ver cuáles son las sobrevidas. Miremos, por ejemplo, en los registros australianos y en el de Finlandia.
A 15 años la sobrevida de las prótesis alcanza casi el 90%. Esto fue tomando 215.676 prótesis. Es decir, a 15 años, tan solo el 10% de los pacientes necesitaban una segunda intervención para revisar o retirar o cambiar esa prótesis. A 20 años, la tasa de sobrevida es del 70%, es decir, tan solo 29.8% de los pacientes a 20 años necesitaban de una segunda cirugía o de un recambio. Y a 25 años, más del 50% tenían su prótesis, la prótesis inicial. Estos son datos muy importantes porque lo que nos quiere decir esto es que usando los datos de los registros más los datos de los casos que se reportan en la literatura, hay 3/4 partes de los reemplazos que duran entre 15 y 20 años, de forma que si los pacientes se operan entre los 60 y 70 años, la mayoría de esos van a durar con su reemplazo el resto de su vida. 50% de los pacientes duran más de 25 años con estas prótesis cuando son secundarias a una artrosis primaria. Otra pregunta frecuente que tienen nuestros pacientes es si es una cirugía peligrosa o si pudiera haber complicaciones durante la cirugía. La respuesta es esta. La muerte, que es el principal temor de los pacientes, es una complicación muy rara durante la cirugía, incluso durante la hospitalización. En Estados Unidos se reporta que tan solo el 0.16% al 0.52% fallecen en el estadio perioperatorio de esta cirugía. Cuando ya vamos a revisar a 90 días posoperatorios, encontramos que este número asciende al 1% en los reemplazos totales de cadera y en las revisiones, es decir, en cirugías de segunda vez, al 2.5%. Siguen siendo datos muy bajitos, complicaciones poco frecuentes. Luego tenemos el tromboembolismo pulmonar, que es una complicación que, si bien también es poco frecuente, puede ser letal y constituye la segunda causa de mortalidad en los pacientes con reemplazo total de cadera. Luego tenemos los hematomas o los problemas relacionados con la herida, que también son poco frecuentes, y las lesiones nerviosas intraoperatorias, que realmente son infrecuentes. Hoy en día no se encuentran datos en la literatura reciente que reporten las lesiones nerviosas porque son muy infrecuentes. Aquí podemos revisar entonces cuáles serían las complicaciones de esta cirugía en los primeros 30 días. En los primeros 30 días tenemos un 2.2% de complicaciones en general, de las cuales el 0.4% podrían corresponder a infartos agudos del miocardio, el 0.7% podrían corresponder a tromboembolismos pulmonares, el 1.5% a eventos trombóticos en las extremidades y el 0.5% a la muerte. Los dejo ahora con mi compañero, el doctor Monsalvo. Soy ortopedista, cirujano de reemplazos articulares de la Fundación Santa Fe de Bogotá. La parte que me corresponde para hablar este Mastercard es de los riesgos y beneficios de la cirugía, y vamos a hablar un poco más sobre la rehabilitación. Yo sé que tengo varios puntos en mi presentación que son muy importantes para ustedes, pero cada uno de los que está allá seguro que tiene una pregunta y este es el momento preciso para salir de duda. ¿Ok? Aprovéchenos que estamos acá, Cristina y yo, y estamos muy felices de estar con ustedes, pero estamos más felices si logramos el objetivo de responder todas las preguntas que ustedes tienen allá, y yo sé que son muchas, no son pocas. Así que ánimo y hagamos esas preguntas. Tienen un chat para hacerla pasar a nosotros, por favor. Bueno, hablando del reemplazo total de cadera, ese es nuestro producto. Eso es lo que sabemos hacer y eso es lo que estamos empeñados en hacerlo bien. Nuestros objetivos son producir desenlaces. ¿Qué son desenlaces? Son resultados. El resultado que a usted le importa. ¿Cómo le va a ir a su reemplazo articular? ¿Qué pasa si usted se opera con nosotros? Y nuestro primer objetivo es que los resultados no fluctúen. Y le hago un ejemplo de la Coca-Cola. Si ustedes compran una Coca-Cola en Bogotá o compran la Coca-Cola en el último rincón de África, ustedes esperen que esa Coca-Cola sepa lo mismo, que sea igual de refrescante que la que se tomó en Nueva York, Miami, Bogotá, en cualquier parte del país. Nuestros resultados deben de ser los mismos. Si un paciente usted le refirió que se operó con nosotros, con cualquiera de nuestros cirujanos, y le fue bien, usted debe tener la certeza que le va a ir bien también con cualquiera que escoja. Y sus resultados serán óptimos como aquel paciente que le refirió que le fue muy bien con nosotros. Entonces nuestros resultados tienen que ser buenos, que no fluctúen, ¿ok?
que no sean buenos, que no sean malos en unos pacientes. Tienen que ser igual de buenos en todos nuestros pacientes. Otro es que exceda las expectativas de usted que está ya sentado. Nosotros, nuestro objetivo es que usted tiene unos niveles de expectativas que son altos, seguro que son altos, pero nuestros objetivos diarios y por qué estamos acá trabajando día a día para mejorar la calidad de nuestro servicio es que sobrepasemos esa expectativa que usted tiene. Y que nuestros resultados, aquellos que no fluctúen, sean comparables a la de los mejores en el mundo. No nos comparamos con ningún hospital del país. Nos comparamos con Europa o nos comparamos con Estados Unidos. Con los mejores del mundo, ustedes tienen que tener los resultados que sean buenos. Esta es la historia de la calidad en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Mucho tiempo atrás, desde su fundación, estamos empeñados en mejorar la calidad de todo lo que hacemos. ITOS es nuestra acreditación nacional en el año 2008 y no nos quedamos satisfechos con esta acreditación nacional. Fuimos por la acreditación internacional que lo Joint Commission Internacional en el año 2002. ¿Ok? Esto fue un gran acontecimiento. Acreditamos toda la institución, todo el hospital, pero no nos quedamos hasta ahí. Somos insatisfechos con ese resultado, con esa acreditación. Por eso fue que en el año 2014 nos acreditamos como Centro de Excelencia en Reemplazos Articulares. Ese fue el primer centro de excelencia que tuvo la clínica. Y les tengo que decir que fue el primer centro de excelencia de reemplazos articulares de un hospital por fuera de los Estados Unidos. Actualmente, y me van a preguntar de pronto, ¿qué es un centro de cuidado clínico? Esa es una muy buena pregunta. Y resumiendo y haciéndolo más sencillo, la respuesta es un conjunto de personas, ¿okay?, que realiza una función, muchas funciones a la vez, multifuncionales, que sea multidisciplinario. Cogemos un conjunto de personas que hagan diferentes cosas y ubicamos cierta patología o cierto procedimiento y nos especializamos en él para hacerlo cada día mejor. Tenemos valoraciones por la Joint Commission Internacional anuales o bianuales para saber que nuestros procesos se están haciendo de una forma adecuada. Cada punto es importante en el viaje de su cirugía o en el viaje de su tratamiento de una enfermedad para que sea mejor. Actualmente contamos con 13 centros de cuidado clínico en la institución y somos, por fuera de los Estados Unidos, la institución que más centros de cuidado clínico tiene en el momento. Este es el logo del centro de cuidado clínico que yo pertenezco, que orgullosamente me pertenezco a él, que es el centro de cuidado clínico de hombro, cadera y rodilla. Entonces pasemos un poco a los beneficios de la cirugía. Y los pacientes aquí vienen principalmente por la presencia de dolor. Este es el principal síntoma que ustedes presentan, que inicialmente es poco, pero que con el tiempo se va intensificando y que va limitando su calidad de vida. Segundo es la cojera. La cojera se presenta, ¿sí? La cojera, podemos aliviar la cojera. Inicialmente los pacientes salen en el postoperatorio y sienten que tienen algo de cojera. Esa cojera en general se quita con el desarrollo y con la rehabilitación el primer mes o el segundo mes postoperado. ¿Ok? Todo esto está encaminado a la mejoría de su calidad de vida. Y este es el punto importante para la decisión de cuándo operar nuestros pacientes. O cuándo toma usted la decisión allá de querer venir a nuestra consulta para operarse. Si su calidad de vida disminuye, nosotros tenemos el objetivo, por medio de un reemplazo articular de cadera, de devolverle su calidad de vida y lograr aquella independencia a la cual usted ha perdido poco a poco. A veces, como características, no nos damos cuenta de que hemos perdido la independencia. Comenzamos a salir poco de la casa, movilizarnos poco dentro de nuestros apartamentos para tener menos necesidades y no nos damos cuenta cuando nuestra calidad de vida disminuyó. Entonces los invito, ¿okay?, a que si usted está sentado allá viendo nuestra presentación y su calidad de vida comienza a disminuir poco, o ya vemos que todos a nuestro alrededor se quejan porque nosotros ya no salimos con la misma intensidad, no hacemos nuestras actividades recreacionales con la misma frecuencia, a tener nuestra consulta para que nosotros devolvamos la calidad de vida que usted merece. Estas son las escalas funcionales. Aquí medimos todo, les cuento. Aquí medimos un reemplazo articular hasta usted. Antes de la cirugía medimos muchas cosas y después de cirugía medimos más todavía, porque queremos que nuestra calidad
de nuestros resultados mejoren. Y la única forma de que mejoren es saber cómo estamos. Si estamos, formamos generalmente en cada punto de que nos interesa una línea de base. Esa línea de base la medimos, sabemos cuál es el número y nos trazamos objetivos en el tiempo para mejorar ese punto específico. Nosotros medimos las escalas funcionales en nuestros pacientes, que no es más sino cómo está funcionando nuestros pacientes. ¿Qué nos lleva antes de cirugía y después de cirugía, cómo mejora? Y utilizamos una escala de Dawson. Y miren en la gráfica, en el barril, en el rectángulo azul, miden los Dawson preoperatorios de nuestros pacientes, una mediana de 44. Dawson es una escala, tiene 12 puntos, usted la califica antes de cirugía, de cómo está viviendo, cómo está haciendo sus actividades, y nuestros pacientes van mal. El promedio de nuestros pacientes para operarlos es de 44. La escala mínima es 12 y la escala máxima es 70. Nuestros pacientes se operan realmente con disminución de la calidad de vida, mucho dolor, mucha presencia de limitación y pérdida de independencia. Los medimos a los Dawson a los 3 meses postoperatorio. Miren cómo baja totalmente esa calificación, con una media de 14. El puntaje, cuando el paciente está mejor en sus características funcionales, cuando el paciente está sin nada de dolor, sin nada de molestia, puntúa 12. Y nuestro paciente en el postoperatorio, tan temprano como 3 meses, ya tiene 14. ¿Ok? Pero lo seguimos más allá de 3 meses también. ¿Ok? El Dawson al año postoperatorio en promedio es 12, ya casi como un paciente antes de operarse, de operarle, como si no tuviese nunca un dolor en la cadera. ¿Ok? Pero no nos quedamos solamente tranquilos con medir la escala funcional, y que cómo está de dolor, que cómo está subiendo y bajando escalera, que son los puntos que mide el Dawson, sino que vemos cuáles son las características funcionales de aquellos pacientes que hacen actividad deportiva. Esta foto que les traigo acá es una publicación de nuestro grupo, ¿okay?, de investigación, de un artículo publicado en una revista internacional, se llama International Orthopedic, indexada, muy importante. Y midimos nuestros pacientes para ver qué características de deporte tenían y cuál era, si hacían deporte antes, si ese mismo paciente que se operó con nosotros podía hacer deporte después. Se hizo una encuesta, valoramos 531 pacientes del 2009 al 2016. Encontramos que 72 pacientes practicaban deporte antes de cirugía, deporte en serio, no salidas a la ciclovía una vez a la semana o una vez bajaban al gimnasio de su edificio a la semana, no, pacientes que practicaban verdaderamente deporte. 44.4%, casi la mitad de esos pacientes después de operado, retornaban a la misma actividad física con la misma intensidad. ¿Ok? El 71% retornaron a su mismo nivel o inclusive mejoraron el nivel de deporte. ¿Vale? Un número significativo de nuestros pacientes retorna a su actividad física preoperatoria, o sea, sirve. Medimos eso y sabemos que nuestros pacientes después de cirugía pueden retornar a la actividad física que prefieran. Hay algunas que son más aconsejables que otras, eso sí, pero retornan a su actividad física antes de tener la limitación o la disminución de su calidad de vida. Pero también vemos y valoramos y evaluamos la actividad sexual de nuestros pacientes, que es muy importante. En este otro estudio, ¿okay?, publicado también en la revista International Orthopedic por nuestro grupo de investigación, valoramos y hicimos una encuesta de 56 pacientes sexualmente activas. Encontramos que la satisfacción sexual cambió desde antes de cirugía de un 29% a un 93%. Concluyendo que el reemplazo total de cadera tiene un impacto positivo en el funcionamiento sexual. Concluimos que también se debe incluir este elemento muy importante en la vida de todos, en la vida de nuestras parejas, como un elemento en la conversación antes y después de cirugía. Y no se extrañen, en cualquiera de nosotros, en su consulta, ese punto lo vamos a valorar y ese punto sirve para tomar la decisión y para ayudarle a usted que está allá a tomar la decisión de operarse con nosotros de un reemplazo total de la cadera. Los riesgos, hay beneficios, sí, hay que hablar algo de riesgos. ¿Ya? Esto es una foto del registro de artroplastia de Inglaterra, como lo dije, como lo comentó mi compañera Cristina anteriormente. Se reúnen los países
valoran todas las artroplastias de cadera y rodilla que hacen en el año y miran cómo les fue. Es la mejor manera, una buena manera de saber cómo están funcionando esas cirugías y qué tan bien están operando sus cirujanos. Desgraciadamente en el país no tenemos un registro total todavía. Estamos por medio de la Sociedad Colombiana de Ortopedia iniciando en este proyecto y esperamos que en unos años, ojalá que sean pocos, tengamos un registro nacional de artroplastia. Y dice que aquí valora la artroplastia total, la convencional, el riesgo que tiene, ¿ya okay?, de presentar alguna de estas tres entidades, o aflojamiento, que es la línea verde que está arriba, es la mayor probabilidad. Si usted tiene, ya no miren que la escala en la parte de abajo no llega hasta los 10 años, llega hasta los 19 años, porque estas prótesis que estamos valorando pasaron de ese límite muy importante. Ya no nos quedamos satisfechos con las valoraciones a 10 años, sino a 19 años con las prótesis actuales que llegamos o con los seguimientos que han hecho esos países de las prótesis que han puesto sus cirujanos hace 19 años. ¿Ok? El mayor riesgo es que se afloje, un 2% de un riesgo acumulado a los 19 años, muy poquito. O el riesgo de fractura, cualquier sea periprotésica, alrededor de la cirugía o después de la cirugía, también es un 1.8%. El menor riesgo es la línea de abajo, lisis, ¿ya? Con el advenimiento de nuevos materiales, la lisis, o sea, el daño del hueso es menor, ¿okay? A mejores materiales, menor daño del hueso, que es un porcentaje de un 0.4%. Entonces, eso es como el riesgo, un riesgo del 2% de aflojamiento de su prótesis, como un todo a los 19 años. Pero, ¿qué pasa cuando cambiamos el diagnóstico o el motivo por el cual se hace un reemplazo de cadera? Un reemplazo de cadera no se hace solamente por desgaste de cadera. Se puede hacer por fractura del cuello femoral, muy frecuente también. Se puede hacer por osteonecrosis, que no es más sino la muerte de algunas células de la cabeza femoral. Se puede hacer por displasia, secuelas de displasia en el desarrollo de la cadera. ¿Okay? O se puede hacer en pacientes con artritis reumatoidea. Esas 5 son las causas principales por las cuales nos llevamos a hacer una cirugía de reemplazo de cadera. Y mire que si usted que está allá tiene desgaste, ¿okay?, la popular artrosis de cadera es la línea verde. Entre más abajo esté localizada esa línea verde, menor riesgo tiene usted, ¿okay?, en la gráfica de hacer una revisión, o sea, una segunda cirugía. Miren que entonces, si a cualquiera lo operan por esta artrosis, la probabilidad es menor de ser llevado a una segunda cirugía que por una fractura del cuello del fémur. ¿Ok? Y esta gráfica es diferente, es la edad. Algunos pacientes anteriormente, hace 20, 30 años, ¿okay?, algunos cirujanos, porque teníamos la precaución de no operar a gente tan joven, porque los materiales no eran tan buenos, ahí sí se formó el mito de los 10 años. Los materiales han mejorado mucho, se han hecho muchos desarrollos con los materiales y cada vez operamos a los pacientes más jóvenes, siempre y cuando tengan esa disminución de la calidad de vida del paciente. ¿Okay? En esta gráfica lo que nos muestra, la línea roja son aquellos pacientes de mayores de 75 años, miren la que está más inferior, más abajo, o sea que tienen menor porcentaje de una segunda cirugía con el tiempo. Que la línea verde, que son los pacientes menores de 55 años, tienen un poquitico más, ¿va?, más o menos un 3-4% más de probabilidades en el tiempo de hacerle una segunda cirugía. No quiero dejar el mensaje de que si yo tengo menos de 55 años, me aguanto el dolor, me aguanto la limitación para llegar a los 75 años. No. Paciente de cualquier edad, ¿okay?, y dice cualquier edad después de la edad juvenil que se presentan los pacientes. Yo he operado al paciente de menor edad, operado a los 17 años porque la verdad disminuyó tanto su calidad de vida que era necesario operarlo. Porque yo quiero que ese paciente disfrute su juventud, ¿ok?, y no esté sufriendo por ese dolor. Entonces, paciente que tenga disminución de calidad de vida es motivo para operarlo. Entonces, esta gráfica nos muestra que sí, hay una diferencia cuando operamos pacientes más jóvenes, pero es necesario tomar ese riesgo por el beneficio tan grande que obtenemos al mejorar su calidad de vida. Otros problemas que pueden surgir son trombosis venosa profunda, que afortunadamente es muy infrecuente, infección o luxación. Y aquí les voy a mostrar la línea de base que tenemos nosotros. ¿Okay? Acuérdense que tenemos la política de medir todos nuestros desenlaces, todos nuestros resultados, saber en qué estamos para saber cómo podemos mejorarlos.
Entonces, con trombosis venosa profunda, miren que en el año 2010 el porcentaje era 2.6%. Se pasó, se hicieron medidas, se hicieron procesos, se mejoraron procesos, se mejoraron cosas que le hacemos, cualquier intervención que hacemos en nuestros pacientes, y en el año 2020 y el año 2021 no tenemos ninguna trombosis venosa profunda. Miren cómo pasamos de 2.6%, en 10 años mejoramos a ninguna. Hay que hacer muchas medidas que ahorita más tarde en la rehabilitación les voy a tratar de explicar. O la luxación, que puede llevar al paciente a una intervención, a llevarlo a cirugía. La luxación en esa etapa que nos medimos, que formamos la línea de base, era de 5.8%. Mejoraron los procedimientos intraoperatorios, mejoraron los procedimientos postoperatorios, mejoró la educación, que tenemos que hacer mucha educación a nuestros pacientes para que no se luxen, y hacemos cursos antes de cirugía y tenemos el apoyo de nuestros fisioterapeutas después de cirugía. Era un porcentaje de 5.8%, pero si no lo hubiésemos medido en el 2000, no sabíamos si lo estábamos mejorando o empeorando. Pasamos de luxación de 5.8% a 0.35% en el año 2020. ¿Ok? La estancia hospitalaria también mejoró. Los procesos se han ido cada vez más agilizando y mejorando la estancia hospitalaria, mejorando en un sentido de que no mantenemos en el hospital gente que no se necesita estar en el hospital permanentemente. En el año 2010 era 7%. En el año 2020 llegamos a 7 noches. En el año 2020 a 2021 son 2 o 3 noches máximo que usted se hospitaliza para reemplazo total de la cadera. Y la infección, algo muy importante. ¿Okay? Algo muy importante, y aquí sí sacamos pecho porque nuestros porcentajes de infección son bajos. ¿Okay? Nuestros procesos están sistematizados para que usted está allá no tenga esa complicación que es devastadora y que lo lleva a una segunda o inclusive a una tercera cirugía. Nuestros números en el 2012 de ISO profunda, esa infección profunda, era bajita. Lo que correspondía a 1.03% de nuestros pacientes, pero con un volumen de 97 nada más. Pero miren, en el proceso, en el 2020, con un total de 1.476 pacientes seguidos en ese lapso, ¿okay? Nuestro porcentaje de infección profunda fue de 2 pacientes solamente, lo que corresponde a un 0.13%. Y por eso estamos orgullosos y por eso no negociamos ninguna intervención que esté encaminada a prevenir la infección. Este es nuestro volumen de reemplazos articulares 2012, 205 volumen articular de reemplazo de cadera, hasta el 2019, 336. En el 2020 ya todos sabemos por la razón de la circunstancia que estamos pasando, ese porcentaje disminuyó. ¿Cómo es la rehabilitación? Este es otro punto y yo estoy seguro que aquí vienen muchas preguntas también, ustedes. El objetivo de la rehabilitación es educar al paciente. ¿Okay? Hay algunas medidas que hay que tomar, algunas circunstancias, algunos movimientos, algunas precauciones que tenemos que tener en la casa, ya especiales para el reemplazo de cadera. El objetivo de nosotros es explicárselas a ustedes, disminuir el dolor y mejorar la movilidad y la fuerza muscular. Mejorar la funcionalidad de traslado y desplazamiento que usted necesite. Reeducación en el patrón de marcha. El paciente tiene que comenzar a aprender a andar, a caminar con un implante que no lo tenía antes. ¿Okay? Mejorar el equilibrio y la propiocepción y mejorar el desempeño de las actividades básicas cotidianas. Se divide en 3 fases. ¿Okay? Esa es máxima protección, mediana y mínima protección. Va más o menos de unas 6 semanas, 6 a 12 semanas según el paciente. La primera semana, y lo primero que le dicen a uno siempre en el postoperatorio es que evite sillas bajas y blandas. ¿Okay? Esa que está ahí en la foto de la superior a la izquierda es una banquita que no debe utilizar el paciente en los estadios iniciales. Puede utilizar el elevador sanitario, que es muy aconsejable, le facilita mucho en sus primeras semanas postoperatoria. Evitar que la cadera supere los 90 grados de flexión, como está sentado la paciente de abajo, solamente que la rodilla no esté más elevada que la cadera. No cruzar ni rotar la pierna operada hacia adentro en los primeros meses y dormir en posición supina, que tengo que decirlo, es una medida que siempre es molesta a los pacientes y es difícil, pero no es imposible de lograr. Este es un primer día típico postoperatorio. El paciente tiene unas medias de compresión dinámica de compresión media que llegan hasta el tercio medio del muslo, como lo ven aquí en el paciente. Tiene unas medidas de compresión dinámica en la foto de abajo de la derecha
Estas compresiones, estas medidas son para evitar que el paciente tenga trombosis venosa profunda. Y eso es lo que le digo yo, una cosa, tenemos que evitar siempre cualquier complicación y no son negociables, ¿ya?, las medidas. El paciente debe utilizar sus medias y debe utilizar sus medias durante 35 días iniciales postoperatorio. Ahí vemos a un paciente en el primer día postoperatorio ayudado por una de nuestras fisioterapeutas ya a colocarse de pie con el caminador y con todas las medidas de precaución del caso. Ese es un día normal, general, un día postoperatorio en nuestra institución. En el segundo y tercer día, ya como lo vemos acá, nuestro paciente ya se colocó su sudadera, su ropa cómoda. Visita de nuestras fisioterapeutas, también tiene 2 visitas diarias, en la mañana y en la tarde. Tenemos un grupo especial consta de 4 fisioterapeutas especialistas y que son las que tratan nuestros pacientes en el postoperatorios. Y ya como lo vemos en nuestro paciente en la parte de abajo, ya con su caminador es capaz de salir al corredor bajo siempre su supervisión de la fisioterapeuta o del grupo de enfermería para lograr la marcha y probablemente su alta hospitalaria. En el manejo ambulatorio, las 2 semanas iniciales son en la corrección de la postura activa, mejora el equilibrio y la posición, marcha con caminador progresando a bastón. Esa marcha con el caminador usualmente dura las 2 primeras semanas. Es por buscar por su seguridad. El paciente ha perdido cierta cantidad de sangre en el postoperatorio, en el intraoperatorio. Entonces necesitamos darle seguridad de que no vaya a tener una caída. Entonces su caminador siempre utilizando. Después de esas 2 semanas pasa a un bastón y el bastón lo deja aproximadamente a los primer mes o a los primer mes y medio. Los ayudan al ascenso y descenso por las escaleras. Hace la marcha fuera de la casa. No le obligamos al paciente a estar internado o estar siempre en la casa. Puede salir a paseos cortos, inicialmente al parque más cercano a su casa. Entrenamiento al subir y bajar del automóvil es muy importante para nuestra actividad física, para nuestras actividades iniciales postoperatorias y para venir las primeras 2 o 3 semanas a visita con el médico. El manejo en casa, como lo vemos acá, este paciente está utilizando sus medias, lo utiliza inicialmente por 35 días, ¿ya? Hace ejercicios de fortalecimiento muscular, de estiramiento y hace marcha ya con caminador. Está, supongo por la foto, en las 2 primeras semanas. Ejercicio más de fortalecimiento y de propulsión y la tan preguntada marcha de subir o bajar escaleras. Miren que este paciente postoperado en 3 semanas puede subir y bajar escaleras, siempre ayudado sobre la seguridad de tener un soporte externo y una ayuda externa adecuada. Este mismo paciente, el paciente ya más joven, ya haciendo caminata en la terraza de su edificio y subiendo y bajando escaleras. Entonces, la fase de protección moderada de 6 a 12 semanas enfatiza el control muscular de la cadera. Se hace ejercicios en bicicleta estática, consiguen altos sin resistencia y ejercicios de fuerza y buscar un equilibrio y la proporción adecuada. Este es un paciente que ya superó la fase de fisioterapia en la casa, ya puede trasladarse al hospital a nuestro servicio de rehabilitación para unos ejercicios ya en máquina y unos ejercicios buscando equilibrio y proporción adecuada de su cadera. Como lo que dije yo anteriormente, tenemos que aprender otra vez a andar con un implante que no teníamos anteriormente, aprender a caminar nuestros pacientes. ¿Okay? En la fase mínima de protección ya a las 12 semanas, ya se enfatiza el fortalecimiento muscular en miembros inferiores, se da pauta para el adecuado reintegro, la actividad laboral y social y se realiza la actividad deportiva. ¿Okay? El objetivo final de toda la rehabilitación es mejorar el funcionamiento del paciente, permitiendo un adecuado desempeño de las actividades de la vida normal. Y lo que le dije inicialmente en esta charla es recuperar la calidad de vida perdida durante 2 meses o años antes de tomar aquella decisión tan importante que es realizarse un reemplazo total de la cadera. Muchísimas gracias. Hasta aquí llego mi conferencia. Este es un video que queremos mostrarles para final del masterclass. Estamos con Elsa Rengifo de Patiño, paciente de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ella es una de nuestras pacientes del Centro de Excelencia de Reemplazos de Cadera y queremos oír su testimonio con respecto al reemplazo de su cadera. Elsa, ¿cuál fue su mayor miedo de esta cirugía? Empiezo por decirte que mi cadera funcionaba muy bien, pero fue un trauma terrible y hubo fractura de cadera, de cabeza de fémur. Mi mayor miedo, y siempre será, es la anestesia.
porque la anestesia es un factor que lo pone a uno a preocuparse. No hay ningún problema. Los elementos que tienen aquí para la anestesia son perfectos. Eso es como una cabina de un avión donde están todas las cosas listas. ¿Te gusta o no te gusta? Y cuéntenos de esa experiencia durante la cirugía aquí en la fundación. Perfecta. Yo lo único que puedo decirle a las personas es que una vez que sientan la molestia de la cadera, no lo duden, que inmediatamente acudan al reemplazo. No tiene problema, es sumamente fácil y a los 15 días la persona está perfecta. ¿Cuál ha sido el mayor beneficio de esta cirugía? El nunca más tener dolor. Y para todas las personas o los potenciales pacientes que puedan oír esta charla, ¿cuál sería su consejo? Que no lo duden, que cuanto antes acudan al reemplazo de cadera. Elsa, cuéntenos Dime. cómo fue el proceso del posoperatorio y la rehabilitación después del reemplazo. El posoperatorio podría ser doloroso, aunque cuando en cadera no es una cosa, es algo muy soportable, no tiene ningún problema. Después, en la casa, son 15 días de terapia intensiva diaria y luego ya no tienes ningún problema. Las fisioterapeutas aquí son maravillosas. Durante ese proceso de rehabilitación aquí en la fundación o en su casa, ¿hubo alguna dificultad? Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Y al cuánto tiempo pudo retomar sus actividades diarias? A los 30 días estaba caminando perfectamente y sin ninguna ayuda. Y por último, Elsa, cuéntenos cómo califica en general la experiencia luego de esta cirugía aquí en este hospital. Maravilloso. El cuerpo médico y el cuerpo de enfermeras son maravillosos. No hay ningún problema. Lo que estoy es agradecida siempre de la atención que he tenido. Muchas gracias, Elsa.